Debido a la problemática actual, donde muchos falsos pastores, predicadores y apóstoles han lucrado de la fe, han despojado de su economía a los fieles y se han convertido en los magnates del evangelio, y debido a aquellos que se hacen llamar hermanos, pero que son personas resentidas, personas que están heridas, dañadas por el actuar de esos falsos que han lucrado con la fe, se hace necesario compartir 3 cosas que la Escritura enseña tanto a ministros como a congregaciones. 3 cosas que Dios enseña a los ministros en su actuar para con la congregación en lo que refiere a las finanzas, y 3 cosas que la Escritura le dice a las congregaciones cómo debe ser su actuar para con los ministros en lo que respecta a las finanzas. Y lo primero es que a los que ministran la palabra del Señor, Dios les dice de que no cobren por predicar, no cobren por usar el poder que Dios ha depositado en ellos para hacer señales, prodigios, maravillas, milagros, sanidades en la congregación. Que no cobren, que no lucren de la fe, que no se enriquezcan a causa del conocimiento, de la sabiduría y la palabra de Dios, y a causa del poder que el Espíritu Santo ha puesto en ellos para beneficio de la congregación. Y es que esto es lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 10, cuando Cristo le decía a sus ministros: vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. Recibiste de gracia, dad de gracia. Pero no se provean ni de bolsa, ni de alforja, ni de 2 calzados, ni de 2 vestidos. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, Cristo les decía: no cobren por impartir la palabra y el poder que ustedes tienen, porque ustedes no pagaron nada para recibirlo. Y así como ustedes no pagaron nada para recibirlo, tampoco cobren para impartírselo a la congregación. Pero no duden en aceptar lo que la congregación le da, porque el obrero es digno de su salario. Y eso es lo que Dios le dice al ministro. Pero ¿qué es lo que Dios le dice a la congregación? Dios le dice a la congregación en Gálatas capítulo 6 y versículo 6 que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que le instruye. Y es que 1 Corintios capítulo 9 y versículo 11 dice que si el ministro siembra en ti lo espiritual, no debe ser poca cosa para ti que él coseche de ti lo material. Que así como él siembra en ti lo espiritual, tú debes de bendecirlo en lo material. Que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dios le dice pues al que ministra la palabra y el poder de Dios que no cobre por hacerlo, pero que si le dan algo lo reciba sin ningún prejuicio. Pero a la congregación Dios le dice: bendice económicamente al que te instruye en la palabra, al que siembra en ti lo espiritual, que pueda cosechar de ti lo material. No es que él se va a enriquecer con tu fe, no es que él se va a enriquecer a causa de lo que te ministra, sino que tú le vas a dar conforme Dios ponga en tu corazón. Y a los pastores, Dios les dice: pastores en la grey, no por obligación, sino de buena voluntad, no con la intención de enriquecerse ilícitamente y convertirse en los magnates de la fe, sino con ánimo pronto, no para enseñorearse de la congregación, sino siendo ejemplo de la grey. Y es que esto es lo que le dice la palabra del Señor a los pastores en 1 de Pedro capítulo 5 versículo del 1 al 3. No estés pastoreando con mira en enriquecerte a costillas de la iglesia, viéndola como una empresa. Pero a la congregación le dice: honra económicamente a tus pastores, porque ser pastor y predicar la palabra y enseñarla no es ser vividor, no es ser mantenido, no es ser vago. Es un trabajo. Aunque hayan muchos ofensivos, heridos, resentidos, que llamen mantenidos, vagos y vividores a los predicadores, a los pastores.
1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice que no es vagancia, que no es ser vividor, sino que un trabajo. Gobernar bien a la congregación, dedicarse a predicar y enseñar la palabra. Y que por eso la congregación tiene que honrarlo económicamente, porque escrito está: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno el obrero de su salario. Así que Dios le dice al pastor: no pastorees para vivir de la congregación, sino para bendecir a la congregación con la palabra, con la enseñanza y administrándola bien. Pero a la congregación Dios le dice: ya que tu pastor gobierna bien, ya que tu pastor te sirve a ti, enseñándote a ti y predicándote a ti, porque el pastor no le predica ni le enseña a Dios. Dios ya tiene el conocimiento, Dios ya tiene el poder. Dios no necesita ser pastoreado. El que eres pastoreado eres tú, el que eres enseñado eres tú, el que al quien se le predica a ti. Entonces eres tú el que tienes que honrar al siervo que te sirve a ti. Así lo dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5, 17 y 18. El pastor le dice: no te enriquezcas, costea de la iglesia. Pero a la iglesia le dice: honra a tu pastor económicamente, con un salario, no para que él se enriquezca a costillas de la fe. Y lo tercero, que a causa de lo que ocurre, de estos falsos predicadores, maestros, falsos apóstoles, que lucran de la fe y se convierten en los magnates del evangelio, y a causa de los resentidos, de los heridos, y que atacan a todos los pastores como si todos fueran iguales, debes de revestirte, pastor, ministro, del pensamiento de Pablo, el cual, que aunque sabía que tenía derecho a ser honrado económicamente por la congregación, no hacía uso de ese derecho. Como lo dice 1 Corintios 9:12, que él no hacía uso de ese derecho. ¿Para qué? Para no poner tropiezo al evangelio. ¿Para qué? Para poder gloriarse, como lo dice 1 Corintios 9, 15 y 18. Poder gloriarse, como lo puede hacer un pastor que no vive a costillas de la iglesia, y decirle: yo a ustedes les pastoreo y les predico y les enseño por amor a Cristo, porque yo no recibo nada de ustedes, para eso yo tengo mi salario, para eso yo tengo mis propios ingresos económicos, como lo decía Pablo, a causa de los vividores y a causa de los que están heridos, para que no tengan motivo de atacarte a ti, aunque tú tienes derecho, según la Biblia, de que la iglesia te sostenga. Pero a causa de las cosas que están pasando en la actualidad, es necesario revestirse de ese pensamiento de Pablo. Y a la congregación, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? A ti, congregación, que quieres que tu pastor sea como Pablo, que trabaje de día y que después te venga a pastorear a ti gratuitamente de noche. Déjame decirte que Pablo no siempre trabajó. Hubo momentos en que Pablo sí fue mantenido por la iglesia. Pero ¿quieres saber cuándo fue que Pablo trabajó económicamente? Trabajó secularmente y no recibió de la iglesia. Cuando le tocó pastorear iglesias carnales, como la iglesia de Corinto, a la cual le llamó niños en Cristo, carnales y no espirituales. Y eso es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 7 al 15. Y escucha lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto: yo he sido carga de ustedes. ¿Saben qué? He despojado a otra iglesia, he recibido salario de otra iglesia para pastorearle y enseñarle gratuitamente a ustedes. ¿Y sabe quién era la iglesia que le daba a Pablo? La iglesia de Macedonia, los filipenses, para él poderse gloriar que los de Acaya no le daban ni un centavo, los corintios, que eran carnales. ¿A ti qué quieres? ¿Y qué quieres poner de ejemplo a Pablo? Ay, ¿cómo Pablo trabajaba de día y de noche y la iglesia no le daba nada? Lo hacía por causa de los carnales, como esos carnales heridos y resentidos que atacan a todos los pastores por culpa de los vividores y magnates de la fe, como si todos los pastores son iguales. No son iguales todos los pastores. Pablo lo hacía solamente con los carnales, pero con las iglesias espirituales como la de los Filipos, Pablo no trabajó secularmente, sino que se dedicó de lleno a la obra. ¿Y sabe cómo le dice la palabra del Señor a una iglesia que no sostiene económicamente
a sus pastores, a sus ministros. Iglesia mediocre, iglesia inferior en comparación con otra iglesia. Y no te enojes conmigo. Eso es lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 13. 3 cosas que hay que tener en mente por causa de estos falsos que se aprovechan de la fe, lucran de la fe, se enriquecen a costa de la fe y se convierten en los magnates del evangelio. Y a causa de los resentidos, de los heridos que atacan a todos los ministros, como si todos fuéramos falsos, como si todos viviéramos a costillas de la fe. No cobres por ministrar ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni el poder, pero si te dan, agarrarlo sin prejuicio, aunque hayan algunos que critiquen. Y a ti te dice, iglesia, haz partícipe de toda cosa buena el que te ministra, ya que él siembra en ti lo espiritual, siembra tú en ellos lo material. Dios te dice a ti, pastor, no lo hagas para enriquecerte, pero Dios te dice a ti, iglesia, honra a tus pastores económicamente. Pablo nos enseña a muchas veces renunciar a nuestro derecho y si es necesario trabajar con nuestras manos en lo secular y ministrar gratuitamente a la iglesia, hacerlo por causa de los carnales, por causa de podernos gloriar que nos hemos enriquecido con el sudor de nuestra frente, no a costillas del dinero de nadie, y por no poner tropiezo al evangelio. Pero a ti, iglesia, te dice que Pablo lo hacía por los carnales, pero con las iglesias espirituales, estas le daban salario y él no necesitó trabajar material y físicamente, secularmente, cuando ministraba esta iglesia. Solo necesitó trabajar en lo secular cuando ministraba a los carnales. Y a ti, congregación, Dios te dice que si no sostienes a tus ministros, eres una iglesia inferior, mediocre, en comparación a otras congregaciones.